Vamos a dar chancecito, por favor, a que se conecten y necesito igualmente ir tomando nota de quienes se volvieron a conectar para efectos de asistencia, ¿ok? Ok. Ok, vamos a ver. Ok, listo. Ok, me hicieron falta algunos de volverse a conectar. Mm. Ok, me hicieron falta algunos de conectarse en el segundo periodo. Vamos a ver si se integran. Lucibel. Ok, listo. Comparto de nuevo pantalla con ustedes. ¿Qué pasó? Bien. Retomando y resumiendo la diapositiva en la que nos quedamos, decimos que por la premura, por llamarlo de alguna forma coloquialmente, por la premura de la situación que se puede presentar ante una detención arbitraria o dentro de una detención que no cumpla con los requisitos mínimos de protección de los derechos de la persona detenida, entonces el plazo para poder interponer un recurso de exhibición personal es, como decimos nosotros, coloquialmente 24/7 todos los días, a todas horas, no implica que existan días feriados o suspensión de términos judiciales, como llamamos en los tribunales, cuando por algún feriado, digamos, se suspende la contabilidad de los términos. Nada de eso limita en ningún momento y en ningún sentido la presentación o el plazo para poder presentar un recurso contra la autoridad, un recurso de exhibición personal en contra de la autoridad, ¿verdad? El recurso de exhibición personal, igualmente por el tipo de derecho y por la premura por la cual se puede violentar ese derecho, se trata de simplificar lo mayor posible. ¿Para qué? Para que todas las personas, sin importar el grado social o sin importar inclusive el aspecto académico o el conocimiento que podamos tener de manera elemental de las leyes, podamos tener acceso a la presentación de un recurso personal. Por lo tanto,
Un recurso de exhibición personal puede presentarse de manera escrita, que es mucho más formal, que deja constancia y todo, pero también puede presentarse de forma verbal, ¿no? Eso sí, debe cumplir pues con determinados requisitos que la misma ley determina. El primero, cuando el recurso se presenta de forma verbal, ¿no? El órgano, perdón, se me trabó la lengua. El órgano competente que recibe la información es el encargado de levantar el acta, ¿verdad? Esa es la diferencia. Es decir, nosotros nos apersonamos al órgano competente, que ya vimos cuál era, un par de diapositivas atrás, nos presentamos y decimos que nosotros queremos presentar un recurso de exhibición personal cuando lo hacemos por interposición de otra persona. Cuando lo hacemos de forma personal, en el momento en que estamos teniendo una detención arbitraria, igualmente lo verbalizamos y las autoridades tienen la responsabilidad de colocarnos frente al órgano competente para que este órgano reciba de parte de nosotros la petición de interponer un recurso de habeas corpus y este se materializa en el levantamiento de un acta. Esta acta, por supuesto, la hace el órgano competente, ¿verdad? Cuando el recurso, esto es cuando nosotros vamos a interponer un recurso de forma verbal. Cuando el recurso se presenta de manera escrita, igualmente, para el aspecto de facilitar la interposición para las personas que no tenemos, que no tienen conocimiento del aspecto del derecho, entonces se trata de minimizar los requisitos para hacerlo mucho más accesible y que las personas no tengan el temor de poder presentarlo. En este caso, cuando se va a hacer escrito, la petición se tiene que hacer en papel común, ¿verdad? O por cualquier medio telemático. Es decir, actualmente, inclusive se podría hacer por correo electrónico, ¿verdad? Pero lo correcto y lo más adecuado para términos formales, sea verbal o sea escrito, es apersonarse a lo que es el órgano competente. La petición del recurso de exhibición personal debe llevar, por supuesto, todos los requisitos que llevan todos los recursos, que es la debida identificación con nombres y apellidos, la cédula de identidad de la persona que está interponiendo el recurso contra los actos de autoridad, los nombres y apellidos de la persona a quienes se le amenazan o se le están vulnerando de manera directa sus derechos y garantías relacionados con la libertad. Debe llevar debidamente identificada a la autoridad o al funcionario, al representante o responsable de la entidad o institución que ordenó, ejecutó la vulneración de los derechos y garantías o que puede, ¿verdad?, ordenar o ejecutar la vulneración de dichas garantías. Debe también identificar debidamente los hechos que motivan la amenaza o vulneración de derechos y garantías. Es decir, uno debe fundamentar debidamente por qué razón considera que este derecho se encuentra amenazado o ya se encuentra vulnerado, ¿verdad? Debe de estar debidamente fundamentado por norma jurídica y por una expresión precisa y específica de cuáles son los agravios que la amenaza a la vulneración de estos derechos puede causar o que la vulneración directa de estos derechos ya me está causando. Entonces eso es importantísimo porque básicamente constituye el espíritu y el objeto de este recurso de exhibición personal. Igualmente, se debe señalar el lugar en el que se encuentra la persona a la cual se le vulneran los derechos y garantías, siempre y cuando se conozca. Es decir, porque si usted lo está haciendo, interponiéndolo, pues, porque se dio cuenta de que a otra persona se le están vulnerando los derechos y eso, lo más probable es que usted no sepa a dónde se lo llevaron después de una detención ilegal. Entonces, si usted tiene una presunción,
usted tiene la libertad, ¿verdad?, de poder expresar su presunción sobre el lugar al que fue llevado esta persona. ¿Verdad? Si no tiene la más mínima idea, igualmente es importante que usted lo exprese dentro de ese recurso de habeas corpus, porque esto sería muy importante para determinar más adelante, si fuera el caso y en otro tipo de situaciones, si existe o no existe lo que se conoce en materia jurisdiccional de derechos humanos como desaparición forzada. Entonces, este es un aspecto muy importante, ¿verdad? El hecho de que, y lo voy a repetir, dentro de la parte jurisdiccional de lo que son los derechos humanos o la protección de los derechos humanos, existe una situación que se conoce como desaparición forzada. La desaparición forzada es o se da, se cumple cuando se tienen determinados presupuestos de, por ejemplo, detención arbitraria, vulneración directa de derechos, donde no se sabe, nadie da información, nadie sabe, nadie supo, como dice la canción, a dónde tienen a fulano. Existen medios por los cuales la familia lo ha buscado, se han interpuesto cuestiones de habeas corpus, bueno, una serie de presupuestos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Jurisprudencialmente ha determinado para la declaración de las desapariciones forzadas. Entonces, es importante que al momento de nosotros entablar o interponer un recurso de exhibición personal, nosotros hagamos énfasis de que si sabemos dónde está, pues lo decimos, obviamente, con todo el conocimiento. Si presumimos, pero no tenemos la certeza, igualmente lo decimos, pero expresamos que se trata de una presunción. Y si desconocemos completamente dónde tienen a esta persona, es importante dejarlo claro y recalcarlo desde la interposición del recurso, porque también sirve como presupuesto de desaparición de llegar a ser el caso. ¿Verdad? Esto nada más se los digo como esos detalles que debemos de tener en cuenta al momento de interponerlo, previendo pues cualquier tipo de situación mucho más compleja en el futuro. Ok. En los casos de amenazas a los derechos y garantías que son objeto del recurso, además de los requisitos que se señalan como básicos, ¿verdad?, como elementales para la presentación del mismo, se debe de tener en cuenta con respecto a la identificación de los hechos que motivan la amenaza, que la amenaza debe ser real, debe ser directa, debe ser inmediata, debe ser posible y debe ser realizable. Es decir, yo no puedo interponer un recurso de exhibición personal, ¿verdad?, diciendo que yo temo por mi vida porque el policía me vio mal, o que yo temo por mi vida porque este policía fue novio de mi exnovia y que le caigo mal y que, o sea, ese tipo de cuestiones, de presunciones, no se puede interponer, o sea, o no se puede hacer una identificación de hechos motivables a través de la mera presunción, sino que se tiene que hacer una identificación de hechos motivables, de amenaza o de vulneración, que tengan, o sea, estas características, ¿verdad? Que se trate de una amenaza real, directa, inmediata, posible y realizable, perdón. Esto se encuentra estipulado en el artículo 18 de la ley 983. Ok. Con respecto a la tramitación del recurso que se realiza, como les repito, contra actos de autoridad, ¿verdad?, este se introduce pues ante el tribunal de la jurisdicción, ante el tribunal competente, como ya lo vimos unas diapositivas atrás. El tribunal es quien decreta la exhibición personal y el mismo tribunal es el que nombra a un juez o una jueza que se le denomina juez o jueza ejecutor, que puede tratarse de cualquier autoridad,
empleado o empleada del orden civil. Puede tratarse también de un ciudadano o de una ciudadana que de preferencia tenga conocimiento del área del derecho, es decir, de preferencia que sea abogada. Debe cumplir, si se trata de una persona, pues, ¿verdad? Sí, debe cumplir con determinados requisitos morales para poder calzar, digamos, en esa responsabilidad que las autoridades están poniendo en ella. ¿Cuáles son estos requisitos morales? Notoria honradez e instrucción, es decir, para poder calzar como un juez ejecutor, esta persona debe tener un nivel académico, una instrucción académica adecuada que le permita poder analizar la situación, interpretar la ley, utilizar la ley y sobre todo ser una persona pues ecuánime, firme, que va a actuar de manera debida ante la responsabilidad que se le está delegando. Obviamente, por cuestiones procedimentales y sobre todo de transparencia, el nombramiento debe evitarse, o sea, no se le debe otorgar a funcionarios que sean propietarios dentro del mismo Poder Judicial, les repito, por un asunto de elemental transparencia. Igualmente, tampoco se le puede delegar a miembros activos de la Policía Nacional, fiscales del Ministerio Público o procuradores de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque estos funcionarios están directamente vinculados al trabajo jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, puede haber algún tipo de sesgo sobre la situación que se está conociendo. Y les repito, para efecto de la más notable transparencia, debe evitarse precisamente que recaiga esta responsabilidad en este tipo de funcionario. El juez o juez ejecutor procederá de manera inmediata a su nombramiento a dar cumplimiento a la responsabilidad del cargo que se le acaba de delegar. A ese efecto se dirigirá a la autoridad o persona en contra quien se hubiere pues realizado o interpuesto el recurso de exhibición personal. Esta persona, esta autoridad tiene la responsabilidad y la obligación de recibir a la persona que está en calidad de juez o juez ejecutor de manera inmediata. Es decir, no puede poner excusa de que está trabajando, de que está ocupado, etcétera, etcétera, sino que cuando un juez ejecutor llega frente a la autoridad para hacer las investigaciones de un recurso de exhibición personal, la autoridad contra quien se interpuso ese recurso debe recibirlo de manera obligatoria e inmediata, ¿verdad? En ese sentido, el juez ejecutor procederá a lo que se conoce como intimarlo, es decir, a que explique, que exhiba principalmente a la persona que está agraviada, si se trataba de una detención ilegal o si se trata de la queja o la disposición de una persona que fue agredida físicamente, por ejemplo, o que está padeciendo de algún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, que muestre cuál es que muestre directamente a la persona agraviada y que diga, aquí está bien, está correctamente, ¿verdad? Se cumplió con el procedimiento. Igualmente, tiene que demostrar como autoridad que el proceso que se llevó en lo que es la detención se hizo bajo las normas correctas, ¿no? Y bajo la protección de los derechos fundamentales, de los derechos de la persona agraviada. Caso contrario, los motivos de la detención estarán debidamente motivados, indicando la fecha de la misma. Es decir, si el funcionario dice que la detención se dio de manera correcta, por las razones correctas y todo, debe motivarlo, motivar la detención, motivar las condiciones en las cuales se llevó a cabo esa detención, ¿verdad? Y para eso se levantará un acta respectiva de lo que es la ejecución del proceso.
El juez o jueza ejecutor además puede exigir la exhibición de la persona detenida inmediatamente que llegue a visitarla a la autoridad o que llegue a intimar a la autoridad contra quien se interpuso pues el recurso de exhibición personal, le puede exigir en ese momento que lo exhiba, por eso se llama exhibición personal, o sea, que lo exhiba, que lo presente, ¿verdad? Inclusive si en ese momento ya esta persona en su calidad de detenido ha pasado a la tutela o a las manos de otro tipo de funcionario o de otro tipo de autoridad, ¿verdad? Es decir, si quien realizó la detención es contra quien estamos interponiendo el recurso, ¿verdad? Y ya como un hecho consumado la detención, este detenido se encuentra bajo la tutela de otra autoridad, es la autoridad a la que estamos intimando o a la que está intimando el juez ejecutor el que debe garantizar la exhibición o la presentación de esta persona cuando se trate de un aspecto de detención ilegal. Cuando se trate de amenazas, ¿verdad? Una vez que se presenta el recurso de exhibición personal, el Tribunal de Apelaciones elabora un auto y mediante la elaboración de un auto solicita directamente a la autoridad contra quien nosotros estamos interponiendo este recurso de exhibición personal, que en el término de 24 horas, esta autoridad presente un informe sobre la situación sobre la cual se le está cuestionando, ¿verdad? Una vez esta autoridad presente el informe o en algunos casos las autoridades caen en rebeldía y se niegan a elaborar un informe sobre esa situación, entonces una vez pasada las 24 horas con informe o sin informe, el Tribunal de Apelaciones tiene la obligación y la responsabilidad de dar por tramitado, de resolver dicho recurso. En estos casos, ¿verdad? No se nombra juez ejecutor. ¿Por qué? Porque solamente se trata de un aspecto de amenaza. Entonces, la resolución del recurso se lleva a cabo entre el órgano competente y la autoridad contra la cual nosotros estamos interponiendo este recurso de exhibición personal por cargos de amenaza, ¿no? Ok. El artículo 20 de la ley 983 se refiere a las actuaciones del juez o jueza ejecutora, ¿verdad? Debemos de tener claro, ya vimos en las diapositivas atrás, que el Tribunal de Apelaciones es el encargado de nombrar un juez o jueza ejecutora y ya vimos quiénes son los que pueden ostentar o sacar adelante este cargo. Importante es que el juez o jueza ejecutora trabaja de manera gratuita y es obligatorio. Es decir, si a usted como abogado en determinado momento lo nombran juez ejecutor, usted no puede negarse a llevar a cabo la situación. Es decir, es obligatorio por ley y usted no recibirá ningún tipo de remuneración económica o pecuniaria pues al respecto. Lo único por lo cual usted puede decir que no acepta, que no saca adelante la cuestión de ser juez ejecutor, es ante una imposibilidad física, es decir, que usted se encuentre pues enfermo y que esto pues sea comprobable. Igualmente, cuando existe algún tipo de implicancia que se pueda comprobar. ¿Qué significa eso? Significa que pueda tener usted algún tipo de relación o conocimiento o familiaridad, ya sea con el caso o ya sea con la situación meramente dicha. En ese caso, usted pues la hace llegar a la autoridad, al órgano competente, que es el Tribunal de Apelaciones, presentando su excusa de participación. Estas son las únicas dos excepciones por las cuales usted se puede negar a cumplir con la responsabilidad cuando ha sido nombrado, pues, juez o jueza ejecutor, ¿verdad?
Fuera de estas dos excepciones, la ley dice de que si usted se niega a participar o a ejercer como juez ejecutor cuando el tribunal lo ha nombrado, se somete a la aplicación de una multa de hasta el 25% del salario mínimo del sector industrial, ¿verdad? Esto sin perjuicio de ser juzgado por desacato. ¿Ya? Es decir, sí lo multan pecuniariamente, pero no lo implican o no lo sancionan de manera legal, pues no lo hacen caer en desacato. Una vez el tribunal nombra a un juez o jueza ejecutor, se presentará de manera inmediata ante la autoridad, ¿verdad? Como decíamos en diapositivas atrás, ante la autoridad contra la que se está exponiendo el recurso de exhibición personal, ¿verdad? Y se le exige pues a esta autoridad que conteste, o sea, que justifique su actuación por la cual está siendo pues acusado, ¿no? Dentro del recurso. Las reglas por las cuales se maneja el juez ejecutor, ¿verdad? Son las siguientes, están establecidas debidamente en la ley. Si la persona estuviera a la orden de autoridad que no es la facultada para conocer del caso, se puede ordenar su libertad o que pase de inmediato a la autoridad competente. Es decir, como nosotros estamos haciendo como juez o juez ejecutor una revisión de las actuaciones debidas, si nosotros identificamos, ¿verdad?, que la persona que interpuso el recurso o que los familiares interpusieron el recurso está en manos de una autoridad incompetente, es decir, que no le compete velar por ese caso, entonces existen dos cuestiones, ¿verdad? O se deja en libertad por incompetencia de la autoridad, o si se logra demostrar que las actuaciones se hicieron de manera correcta, que la detención, ¿verdad?, es por actos verdaderamente contrarios a la legalidad, etcétera, etcétera, entonces el juez ejecutor puede también elaborar todas las condiciones para que de manera legal, ¿verdad?, esta persona pase inmediatamente a las manos de la autoridad competente, ¿verdad? Haciendo esto, entonces se logra ya regresar a un estado de legalidad la situación que se estaba acusando de ilegalidad. No sé si me explico con este ejemplo, si no, me levantan la mano o me interrumpen para que lo comenten. Otra regla, si la persona estuviera detenida y a la orden de una autoridad que sí es competente, ¿verdad?, para poder tenerlo, pero ya se haya excedido el término que la ley establece para el proceso de investigación, entonces en ese sentido, ¿verdad?, el juez ejecutor tiene toda la autoridad para ordenar a través de un auto que el detenido sea puesto en libertad. Recordemos nosotros que nadie puede estar detenido más tiempo, sin justificación, más tiempo de lo que la ley determina para tal fin. Tercero, si la persona estuviera bajo custodia de autoridad competente, pero ésta no hubiese iniciado el proceso, ni proveído tampoco el auto de detención en los términos que la ley establece para ese fin, y tampoco ha puesto a su orden o no se le hubiesen dictado medidas cautelares pertinentes en el término legal, igualmente el juez ejecutor, al cumplimiento de estas situaciones, también a través de la elaboración de un auto, puede exigir que se ponga en libertad inmediatamente, porque no se le está cumpliendo lo prometido en el artículo 34 de la Constitución, que se refiere ¿a qué? Al debido proceso. ¿Okay? 4. Si el que está bajo custodia, es decir, la persona afectada, lo está ya por sentencia condenatoria firme,
¿verdad? El juez o jueza ejecutora decretará por auto que el detenido continúe en tal condición, porque un juez ejecutor no tiene la autoridad para poder ir en contra de una sentencia firme. Pero si una vez ya se hubiese cumplido la condena, por ejemplo, y la persona no haya sido puesto en libertad y en razón de eso se interponga un recurso de exhibición personal, el juez o jueza ejecutora inmediatamente puede, a través igualmente de un auto motivado, exigir que le den inmediatamente la libertad, ¿verdad? 5. Si se tratare de sentencia judicial cumplida, según el privado de libertad, por compensaciones legales, será necesario que éste liquide la pena para que pueda ordenar su libertad. El juez o juez ejecutor ordenará la liquidación de la pena, ¿verdad? ¿Qué son compensaciones legales? Cuando, por ejemplo, se da medidas sustitutivas de algún tipo de trabajo comunitario, cuando se da el cumplimiento de faltas a través de multas de día de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el juez ejecutor puede también, a través de un auto motivado, ordenar, ¿verdad? O motivar que la pena ya ha sido liquidada por otra vía. 6. Si el privado de libertad sufre diferente pena de la que está contemplada en la sentencia o en el marco de su sentencia lo mantuviesen incomunicado, el juez o jueza ejecutor dispondrá a través de un auto motivado que se señale la pena, que se cumpla con la pena señalada y que se le permita a esta persona detenida, ¿verdad? Su acceso a visitas, se le saque de la incomunicación. ¿Verdad? La facultad para solicitar información que tiene un juez o jueza ejecutora está regulado en el artículo 21 de la ley 983, que dice que el juez o jueza puede solicitar documentación pertinente sobre la persona que tenga la autoridad, o sea, sobre el agraviado, en caso de que se trate de una investigación, de un proceso en marcha o del cumplimiento de una condena. De igual forma, exigirá se apliquen los motivos de la vulneración, se expliquen los motivos de la vulneración de derechos y garantías. Cuando por el contrario se trate de amenaza, el juez, ¿verdad? El juez se vea afectado, pues, en el desarrollo del desempeño de las funciones que le fueron delegadas, el juez entonces debe de informar a la sala penal del Tribunal de Apelaciones, que fue quien lo nombró, ¿verdad? Quien está solicitando toda la información y la documentación para poder determinar si existe o no existe amenaza, ¿verdad? Entonces, el objetivo de informar a la sala es precisamente que la amenaza o la obstrucción para la entrega de esa información, ¿verdad? Deje de ser un obstáculo para el cumplimiento de su trabajo, de su debido proceso. Profe, dígame. Cuando habla de amenaza, ¿amenaza al juez o al acusado? Amenaza, obstrucción, digamos, amenaza u obstrucción para recibir la información. A ver, a ti te eligen como jueza ejecutora, ¿verdad? Para ver a una persona que está detenida y todo eso. Tú vas y la autoridad te tiene que rendir un informe y te tiene que demostrar, o por lo menos intentar demostrar, que esta persona está detenida en el curso de una investigación. Sí. ¿Verdad? Por lo tanto, si te demuestra eso, tú no vas a poder determinar, o sea, hacer un auto para que lo dejen en libertad. Pero entonces tú tienes la autoridad de poder solicitarle a esta autoridad más información sobre el caso específico de la investigación. ¿Ya? Entonces, en esta información, tú puedes recibir, pues, o amenazas, pueden ser veladas o una obstrucción
a tu trabajo, es decir, que se nieguen a darte la información, Ah, que ya. te la retarden, todo eso. Entonces tú lo que haces es avisar o notificar al tribunal que te Es eligió. al juez ejecutor, entonces. Sí, es algo ejecutivo, Ok. correcto. Entonces tú informas, ¿verdad?, cómo está la cuestión para que esta obstrucción desaparezca y tú puedas obtener toda la información que te permita, pues, ver si darle seguimiento a que el proceso se esté llevando de manera debida, ¿verdad? Sí, igualmente, en el caso de un proceso ya en marcha, por decirlo así, de un proceso penal, el Ministerio Público también está facultado para poder solicitar a través de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones que se revisen las actuaciones del juez o jueza ejecutora. Es decir, si dentro de todo el proceso hay una sospecha de que el juez también de alguna manera se vició o no está cumpliendo con la obligación y todo eso, entonces algunas veces la familia de la persona afectada va al Ministerio Público y el Ministerio Público entonces actúa, pero esta vez no contra la autoridad, sino que para hacer una revisión sobre las actuaciones del juez ejecutor, para garantizar la transparencia de las acciones del juez ejecutor. O sea, el juez también es supervisado y también puede ser sujeto, ¿verdad?, de una revisión de sus actuaciones, ¿verdad? El plazo del recurso de exhibición personal, artículo 23 de la ley 983. Como decíamos, el plazo para la interposición no existe un plazo límite, sino que lo que se necesita es que la amenaza o la situación se encuentre viva y se encuentre latente y puede ser interpuesto en cualquier día del año, no existe suspensión de término, no existe perentoriedad, siempre y cuando la situación esté viva, el agravio se mantenga pues viva. El recurso de exhibición personal también puede establecerse contra actos de particulares y puede ser interpuesto por cualquier persona a favor de quien se le restrinja la libertad. Puede ser interpuesto también por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿verdad? El recurso de exhibición personal contra actos de particulares, ¿contra quién se interpone? En contra de particulares que restrinjan la libertad individual de cualquier persona en territorio nicaragüense. Este tipo de cuestiones se da cuando, por ejemplo, son grupos de personas o son personas que con algún tipo de excusa te restrinjan a ti, te encierren en una casa y toda esa cuestión. Pero me podrás decir en ese momento, pero es que eso es un delito, porque entonces si me llevan en contra de voluntad y me llevan a encerrar, entonces estamos hablando de secuestro, no de una cuestión de, bueno, lo que está de por medio en este tipo de cuestiones es el objeto, o sea, la razón por la cual a ti, yo como particular, te tengo restringida. No sé si me explico. Para que no cumplas con un deber, porque yo considero de que tú estás quebrantando la ley y entonces yo vengo y te meto y te encierro en la casa y no te dejo salir para que no vayas a robar, por decirlo así, etcétera, etcétera. Entonces eso se determina en el camino, pero es importante que nosotros veamos que sí podemos interponer un recurso de exhibición personal en contra de actos de particulares, ¿verdad? Muchachos, nos quedamos el día de hoy hasta acá. Recuerden, por favor, tener su tarea a la mano antes de que empecemos nuestra clase para empezar sociabilizando un poco. Les recuerdo que el próximo 26 tienen la conferencia de 10 a 12, auditorio 4, pero vamos a tener nosotros siempre nuestra clase un poco más corta, solamente por 1 hora, ¿verdad? Así que nada más les recuerdo y les voy a estar enviando mayores detalles a través de su WhatsApp. Cualquier consulta, me la hacen llegar por WhatsApp, ahí la contestamos. Esta diapositiva se las pongo, ya saben ustedes, en su carpeta, en plataforma, ¿verdad? Feliz fin de semana, muchachos. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Igualmente, cuídense.